Las homógrafas. Las palabras homógrafas se conocen como palabras a aquellas que, a pesar de significar cosas eternamente distintas, poseen una misma manera de escribirse. De este modo, a cualquiera de dos palabras que escriban igual pero tengan referentes distintos, se los conocerá como homógrafos. La homografía es igual a la homofonía, un caso particular de la homonimia, es decir, las palabras homónimas, que son aquellas que comparten una identidad de un nombre. En el caso de las homógrafas, dicha identidad tiene que ver su grafía y su modo de escribirse. Ejemplos de homógrafas. Algunos ejemplos simples de palabras homógrafas en nuestro idioma son los siguientes: cerca, que son próximas en distancia; cerca, de alimentación de alambrado; libra, unidad de peso; libra, del verbo librar; uno, el número; uno, del verbo unir; ve, imperativo del verbo ver; y ver, imperativo del verbo ir; botar, que es tirar basura, como también botar, rebotar una pelota; borra, residuo de café; borra, de borrador; bote, de pérdida de agua; y bote, de embarcación. ¿Qué tipos son los homógrafos? Los tipos de homógrafos son un tipo de palabras homónimas, es decir, las palabras que comparten forma pero tienen un origen distinto. Las palabras homógrafas se caracterizan por escribirse de la misma forma, tener pronunciaciones diferentes, tener significado diferente. Las palabras homógrafas provienen del griego homo, que significa igual, y grapo, que significa escribir. Palabras monosémicas. Las palabras monosémicas son aquellas que poseen un único significado. Así, las palabras monosémicas presentan grandes ventajas. ¿Por qué? Porque permite transmitir mensajes más claros y precisos, dado que no depende tanto del contexto. De esta forma, reducen el riesgo de ambigüedad o confusión en la comunicación. Ejemplos. Telescopio es uno de los ejemplos. Y reciclaje. Estas son palabras únicas que, aunque le pongan diferentes oraciones, va a tener el mismo significado. Un ejemplo de esto es: el profesor vio en el telescopio una estrella, o Juan está jugando con el telescopio. Aunque tengan diferentes oraciones, el telescopio tiene el mismo significado. Palabras polisémicas. Las palabras polisémicas en español son aquellas palabras que tienen más de un significado. Por eso siempre hay que ponerlas en un contexto para saber a qué nos estamos refiriendo. Las palabras polisémicas nos otorgan una capacidad mayor de comprensión del español, ya que tenemos que entender el contexto en el que se usa la palabra para determinar el significado de la misma. Ejemplos. Dos ejemplos de esto es banco y copa. Banco puede ser una entidad financiera o banco puede ser un asiento. Un ejemplo sería: cuando terminé en el banco me senté en un banco del parque a descansar. O copa, que puede ser un premio o un recipiente para beber. Un ejemplo de esto sería: mi equipo de baloncesto ganó la copa y lo celebramos tomando una copa de cava. Vamos a hablar sobre los hiperónimos e hipónimos. Los hiperónimos son palabras cuyo significado engloba el de otras palabras aún más específicas, mientras que los hipónimos, palabras cuyo significado es aún más específico que el de otras en las que está englobando. Por ejemplo, el hiperónimo es el conjunto, mientras que el hipónimo son los elementos del conjunto. Por ejemplo, si yo digo animal, me refiero al conjunto y los elementos vendrían a ser como gato, perro, iguana. Otro ejemplo, como que yo digo ropa, mi hiperónimo viene a ser ropa, mientras mi hipónimo sería falda, camisa, blusa, short, media. Tenemos otro ejemplo, mi hiperónimo en este caso vendría a ser ciudad. Y mi hipónimo sería Lima, Bogotá, La Paz, Guayaquil. Eso vendría a ser lo que es el hiperónimo e hipónimo. Los heterónimos y parónimos. Heterónimos. La definición: los heterónimos son palabras que tienen significados diferentes dependiendo del género.
Se caracterizan por tener formas distintas para el masculino y el femenino. Oposición en género. Los heterónimos presentan una oposición directa en género. Por ejemplo, palabras como hombre y mujer muestran esta distinción. Otro ejemplo también sería padre y madre. Padre sería para masculino y madre para femenino. Son claros ejemplos de heterónimos que ilustran la oposición de género dentro del contexto familiar. Otro ejemplo también sería macho y hembra. Macho y hembra son términos que se utilizan para detonar diferencias en el sexo de animales. Representan un claro ejemplo de heterónimos en zoología. Otro ejemplo también sería caballo y yegua. Caballo se refiere al macho de la especie, mientras que yegua designa a la hembra. Ambos son importantes dentro del contexto equino. Otro ejemplo también sería padrino y madrina. Padrino sería para el masculino y madrina para el femenino. Hacen referencia a roles familiares en ceremonias de bautizo. Son ejemplos claros de heterónimos en relaciones familiares. Parónimos. Definición. Los parónimos son palabras que representan similitudes en su forma o sonido, pero que poseen significados diferentes y no están relacionados etimológicamente. Uno de sus ejemplos sería acechar y acechar. Acechar significa observar sigilosamente, mientras que acechar se refiere a esperar un momento propio para algo, lo que genera confusiones durante la comunicación. Otro ejemplo sería infligir e infringir. Infligir significa causar daño, mientras que infringir hace referencia a violar una norma o ley, ejemplificando así las diferencias entre términos parónimos. Otro ejemplo también sería roja y reja. Roja se refiere al color, mientras que reja es una estructura de barras que encierra un espacio.